Muy buenas tardes, saludos. El paro subió de forma importante en España en los últimos 3 meses, según la habitual encuesta de población activa. Sin embargo, Asturias se libra y no solo no se destruye empleo aquí, sino que se crearon 2.500 puestos de empleo más, eso sí, de carácter temporal. El sindicato Comisiones Obreras ha asegurado hoy que son datos de dudosa credibilidad, porque hablan sobre todo de que se continúa creando empleo en la construcción asturiana cuando todo el mundo sabe, dice Comisiones, en qué situación está este sector. Mientras, estamos a las puertas del Congreso del PSOE asturiano, que mañana mismo inaugurará el presidente de Andalucía y que el domingo clausurará Zapatero. Vamos a contarles todo esto tras el sumario de este jueves. El paro sube vertiginosamente en toda España, pero desciende en Asturias un 6,8%, unas 2.500 personas menos que el primer trimestre, dejando la cifra de desempleados en 38.000 personas, según la encuesta de población activa. UGT destaca la buena tónica del mercado laboral asturiano y Comisiones Obreras cree que afirmar que el desempleo bajó en la construcción en nuestra región es poco creíble. Principado y sindicatos mineros firman proyectos por valor de algo más de 145 millones de euros con cargo a los fondos mineros. Entre estos está la Y de Vimenes o el complejo residencial para mayores en Aller. Gobierno y Soma están satisfechos con el acuerdo, mientras Comisiones Obreras cree que podría haber sido mucho mejor. La Federación Socialista Asturiana apoya al Gobierno regional en sus pretensiones de cara a la negociación de la nueva financiación autonómica. El secretario de organización, Jesús Gutiérrez, asegura que le preocupa la postura de algunas regiones del Levante español, pero confía en que al final se llegue a un acuerdo. El PSOE asturiano comenzará mañana su congreso regional, que el domingo clausurará Zapatero. El Partido Popular califica de grave negligencia la gestión del gobierno asturiano en el caso de la lengua azul, al que culpabiliza del descontrol que ahora existe. Según ellos, Asturias es la única región en la que mueren reses por esta enfermedad después de haber sido vacunadas. Mientras, Izquierda Unida asegura que el Ejecutivo Regional quiere aprobar la creación de la polémica incineradora de Cogersa en agosto para evitar alegaciones. El paro, como decíamos, descendió en Asturias un 6,8% en el segundo trimestre del año, es decir, unas 2.500 personas menos que en los primeros 3 meses de este 2008, dejando por tanto la cifra de desempleados en 38.000 personas en Asturias. Esto representa una tasa de paro del 7,84%, según la encuesta de población activa que hoy se ha hecho pública. Mientras el sindicato UGT ha elogiado lo que dicen es un ejemplo de la buena marcha de la economía asturiana, Comisiones Obreras cree que los datos no son muy fiables, ya que hablan de que en plena crisis se sigue creando empleo en Asturias en el sector de la construcción. Este descenso en nuestra región es el mayor del país después de Baleares y supone un despunte de 2,5 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 10,4%, una cifra superior a las previsiones del Gobierno incluso para el año 2009. En relación al año anterior, el desempleo en la región bajó en 4.000 personas y se incrementó un 6,2% el número de ocupados, que ya alcanza las 455.000 personas. Sin embargo, esta buena noticia contrasta con que la mayor parte de los nuevos empleos son temporales. De los casi 15.000 contratos firmados en Asturias en lo que llevamos de año, el 88,5% son temporales, lo que nos sitúa como la 7ª comunidad autónoma con mayor temporalidad. En España, el paro subió en 207.400 personas, un 9,5% con respecto al primer trimestre del año, situándose el número de desempleados en 2.381.500 personas. A nivel nacional, el paro se sitúa ya en el 10,44% de la población activa, la cifra más alta desde el año 2004. Precisamente para crear empleo y para financiar diversas necesidades en una Asturias deprimida tras la reconversión minera, se crearon los llamados fondos mineros. Principado y sindicatos mineros han firmado hoy, por fin, los proyectos por valor de algo más de 145 millones de euros con cargo a los fondos mineros. Dicho de otra forma, ¿a qué se va a destinar ese dinero que llega de los fondos mineros? Entre estos proyectos está la Y de Vimenes o el complejo residencial para mayores en Aller. Gobierno y el sindicato Soma UGT están satisfechos con el acuerdo, pero para Comisiones Obreras este acuerdo podría haber sido, dice, mucho mejor.
Han sido necesarias 4 reuniones, muchos obstáculos que salvar y mucha tensión social, pero finalmente los sindicatos mineros, la Asociación de las Comarcas Mineras y el Gobierno han firmado el Plan de la Minería hasta 2012, que incluye, entre otros proyectos, el desdoblamiento de los túneles de Riaño o el complejo residencial de mayores de la minería. Fue un acuerdo duro del que no todos se sienten satisfechos, porque, como reconoció el responsable de Comisiones Obreras, no colma sus expectativas. Como consecuencia de algunos retrasos que se estaban llevando, unos por razones puramente de gestión y otros por razones que a nadie se nos escapan, de las dificultades de ejecutar proyectos en esta región, de haber puesto todos los recursos en funcionamiento con más agilidad, posiblemente estaríamos hablando de unos números mayores y que seguramente servirían para, como anunciaba antes el consejero, que esta región presenta una tasa de desempleo en términos inferiores a los que hay en el día. Hasta ahora se han creado 5.000 empleos directos y muchos indirectos con la ejecución de las obras, algunas sin embargo pendientes de materializar y otras en ejecución, como el túnel del Rañadoiro, la Y de Vimenes o el soterramiento de Feve en Langreo. Obras que, según los sindicatos, van a contribuir a reactivar aún más esa zona, pero aún queda mucho. Ni hoy empieza, ni hoy finaliza el proyecto de cambio estructural de las comarcas mineras. Llevamos 25 años. Primero, administrar el proceso. Segundo, contribuir desde el punto de vista del clima social a la estabilidad del proceso de transición democrática. Y tercero, ir dando respuestas a un cúmulo de reivindicaciones económicas y sociales y de derechos que los trabajadores se veían afectados como consecuencia, que de todos recordáis, de 40 años de un túnel muy oscuro. Entre los acuerdos se ha decidido no agotar en esta primera ronda de reuniones la cuantía económica total destinada para este periodo, por si fuera necesario incorporar nuevos convenios, sobre todo los surgidos de los proyectos de suelo industrial. Estamos a las puertas del Congreso de la Federación Socialista Asturiana. La FSA ha dicho hoy que apoya al Gobierno regional en esas pretensiones de cara a negociar la nueva financiación autonómica. El secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, que hoy compareció ante los medios para dar detalles sobre ese Congreso regional que comienza mañana y que el domingo clausurará Zapatero en Oviedo, dijo también que le preocupa la postura de algunas regiones, sobre todo en el Levante español, pero confía en que al final se llegue a un acuerdo que beneficie a todos. Trabajan a contrarreloj para que mañana por la mañana todo esté listo y dé comienzo el 30º Congreso Regional de la FSA-PSOE, en el que se definirán las líneas estratégicas de su acción política y se renovarán los órganos de dirección para los próximos 4 años. Habrá aspectos y puntos de discusión y los habrá también de pleno consenso, como en el tema de la financiación autonómica. Estamos en sintonía, lógicamente, con las posiciones del Gobierno de Asturias. Estamos preocupados de las pretensiones que puedan tener algunas comunidades, como pueden ser las del Levante español, y en todo caso confiamos en que, más allá de esos tiras y aflojas propios de la etapa actual en la que se está desenvolviendo este debate, logremos, por responsabilidad y porque queremos seguir todos contribuyendo a tener un país mejor, un país más igualitario, un país más justo, confío en que al final todos cedamos en algunas de las pretensiones iniciales, pero que esa cesión de todos también signifique que se pueda encontrar una buena solución que satisfaga de alguna manera a todo el mundo. El acto de apertura contará con la intervención del presidente del PSOE, Manuel Chávez, y será clausurado el domingo por el secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero. La presidenta de la mesa del Congreso, que presidirá los trabajos, será Paloma Sainz. En cuanto al principal partido de la oposición, el Partido Popular, este ha calificado de grave negligencia la gestión del gobierno asturiano en el caso de la lengua azul, del que ha dicho que el gobierno regional miente en este asunto y es el culpable del descontrol que ahora mismo existe
entre los ganaderos. Según ellos, no se han cumplido las normativas de prevención ni se han tomado medidas de control tras el brote, dejando a los ganaderos totalmente desprotegidos. Aseguran en el PP que Asturias se ha convertido en la única región donde siguen muriendo reses por esta enfermedad, después incluso de haber sido vacunadas. El Partido Popular acusa al Gobierno del Principado de no cumplir las leyes de prevención en el caso de la lengua azul, lo que considera una grave negligencia que tampoco han sabido controlar posteriormente. Para los populares, la actual situación es un caos generado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que miente y manipula a los asturianos y sobre todo a los ganaderos. Se lleva varios meses cometiendo gravísimas negligencias y fallos. Y por lo tanto, es cuestión y hora de pensar políticamente en depurar esas responsabilidades. Peláez ha criticado la incompetencia de la Administración, que ha dejado de lado a los ganaderos y señaló como algunos de los grandes errores la importación de reses alemanas enfermas, la falta de regulación de los movimientos pecuarios o la inmovilización del ganado solo en la costa, apareciendo casos en el interior al poco tiempo. No parece que tenga mucho sentido utilizar jeringas multidosis para controlar una enfermedad producida por un virus. A nadie se le ocurriría, ante una enfermedad del SIDA en seres humanos, utilizar jeringas multidosis, pues se está utilizando en Asturias. Y Asturias es el único sitio de la Unión Europea donde se mueren las ovejas vacunadas y las vacas caen gravemente enfermas. Ya han pedido la comparecencia de la consejera en el Parlamento y han solicitado también una investigación por parte del organismo agropecuario de la Unión Europea. Y el otro partido en la oposición, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, en la Junta General del Principado, ha denunciado a través de un comunicado que el Gobierno regional pretende aprobar la macroincineradora de Cogersa por un importe de 250 millones de euros el 31 de julio. De esta forma, dicen desde Izquierda Unida, se anula la posibilidad de que los ciudadanos muestren su rechazo a este polémico macroproyecto. Izquierda Unida tiene esta sospecha puesto que el día 31 se ha convocado una reunión de la Junta General de Cogersa para aprobar en vísperas de vacaciones la construcción y explotación de este proyecto. De esta forma, creen en Izquierda Unida, la consejera de Medio Ambiente utilizaría el mes de agosto para anular la posibilidad de que los ciudadanos muestren su rechazo a esta macroinfraestructura. En nota de prensa, Izquierda Unida se pregunta cómo es posible que el PSOE apruebe quemar todos los residuos de Asturias con las consecuencias medioambientales que esto conlleva. El gobierno asturiano pretende aprobar este proyecto hurtando el debate y haciéndolo con nocturnidad y alevosía, afirman desde Izquierda Unida, al tiempo que añaden que el Principado pretende gastar 250 millones de euros, aproximadamente lo que cuesta el nuevo Hospital Central, en un proyecto que va a encarecer a los asturianos el coste de la recogida de basura. La Comisión Nacional de la Competencia ha ampliado a la Confederación Española de Asociaciones de Panadería el expediente sancionador abierto a la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas y a otras asociaciones del sector tras las investigaciones sobre la evolución alcista del precio de los alimentos y las denuncias presentadas por este motivo por distintas asociaciones de consumidores. Concretamente, la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia ha apreciado en la conducta de la patronal de panaderías indicios de prácticas contrarias a la libre competencia en el mercado. Entre ellas cita a la Asociación de Fabricantes del Pan del Principado de Asturias. Competencia decidió el pasado mes de abril incoar expediente sancionador a la Federación de Industrias Alimentarias, así como a diversas asociaciones dependientes de esta, para determinar si la política de comunicación puesta en práctica en el seno de las mismas pudiera constituir una práctica contraria a la libre competencia. Y es que sospechan que las asociaciones de panaderos podrían haberse puesto de acuerdo para subir de forma desmesurada e injustificada el precio del pan y otros derivados de la harina. La Unión de Consumidores de Asturias sigue llevando a cabo diversas denuncias. En concreto, ahora habla de 13 compañías de bajo coste a las que denuncia por cobrar la facturación de equipaje. Entre ellas están EasyJet y Clicker, filial de Iberia, que operan además en nuestra región. La facturación ya va incluida en el precio del billete por ley y las compañías, sin embargo, lo están cobrando aparte. Es decir, que a los usuarios de estos vuelos baratos les están cobrando 2 veces por lo mismo.
EasyJet y la filial de Iberia, ClickAir, compañías de bajo coste que operan en Asturias, han sido denunciadas por la Unión de Consumidores por cobrar la facturación de las maletas, algo que ya se incluye en el precio del billete. Otras 11 compañías han sido denunciadas también en las correspondientes comunidades donde tienen su sede social. Esta práctica abusiva e ilegal ha sido calificada de fraude por el presidente de la UCE de Asturias. Las compañías de bajo coste han alterado esa regla de juego y esa legalidad y han empezado, insisto, desde hace 6 meses, 7 u 8 meses, depende de qué compañía, a cobrar, digamos, 2 veces. Cobra el billete que incluye el equipaje y cobra adicionalmente un cargo por la facturación del equipaje. Desde la UCE también han querido resaltar que van a estar vigilando el comportamiento de las aerolíneas, que en el pasado periodo vacacional acumularon más quejas y denuncias que ningún otro sector, principalmente por pérdida de maletas y retrasos. Por otro lado, considera que la especulación de algunas compañías con el precio del carburante y el recorte de líneas es incomprensible teniendo en cuenta que sus beneficios son en muchos casos enormes. Hablando de precios y de turismo, los alojamientos rurales han bajado un 50% los precios para frenar la caída de reservas de este verano, sobre todo en el oriente asturiano. Ya hay casas por 45 euros al día y reservas de una semana con vistas a los picos de Europa que salen a 14 euros por persona. Unos precios que para la Federación Asturiana de Turismo Rural son una vergüenza para el sector y para la región. Entienden la preocupación de los empresarios que no solo no reciben nuevas reservas, sino que ven cómo caen las que tenían, pero con estas rebajas de precios ni siquiera cubren gastos y generan desconfianza en los visitantes que podrían pensar que los anteriores precios eran abusivos, afirman. El barrio de Teatinos estará unido al de La Tenderina y a Ventanielles una vez que se construya la llamada Losa de Santullano. La actuación se enmarca en el proyecto de acceso norte desde la autopista Y, además de los túneles de General Elorza. Si se cumplen los plazos, la obra comenzará para el próximo año. El Principado ha prometido que los efectos de las obras serán positivos, sobre todo para la conservación del monumento de San Julián de los Prados. La Losa de Santullano, en el entorno de San Julián de los Prados, unirá Teatinos y Ventanielles. El proyecto se enmarca en uno mucho mayor, el acceso norte a la ciudad desde la autopista Y, del que sacará partido toda la ciudad y todos los que llegan cada día a la capital asturiana para trabajar o por otros motivos. El Gobierno, que ya autorizó la contratación del acceso norte a la ciudad, incluye además de la Losa los túneles de General Elorza. El presupuesto estimado ronda los 36 millones de euros. El Principado aportará 2/3 partes y el Ayuntamiento obetense el resto, casi 13 millones. Si se cumplen los plazos, todo indica que la obra pueda comenzar a lo largo del próximo año. De momento, la ejecución de la obra ha obligado a realizar decenas de sondeos con una longitud de perforación hasta 550 metros. La finalidad no es otra que determinar hasta qué punto la actuación era compatible con la preservación del monumento prerrománico de Santullano. Las conclusiones a las que se ha llegado es que deberá poner unas pantallas de hormigón en el perímetro del templo para evitar una posible afección en sus cimientos. Precisamente el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha inaugurado hoy una estatua del que fuera presidente de la corporación, alcalde, entre 1979 y 1983, Luis Riera, en agradecimiento a su labor y a su condición de obetense ejemplar. La figura, elaborada por el pintor y escultor tinetense Manolo Linares, está sentada en un banco frente a la iglesia de San Juan y su postura fue diseñada para invitar a los obetenses a sentarse y compartir reflexiones con el ya fallecido exalcalde. Además de esta estatua, Luis Riera ya tiene una calle y el reconocimiento del hijo adoptivo de la ciudad, puesto que a pesar de vivir más de 60 años en Oviedo, nació en Infiesto, en Piloña. Gabino de Lorenzo, que ha estado acompañado por familiares y amigos del homenajeado, por el escultor y por el vicario parroquial de la iglesia de San Juan, ha comentado que Riera, un hombre de profundas creencias, estará muy a gusto frente al templo que frecuentaba. La escultura de Luis Riera está valorada en 75.000 euros que se han recolectado gracias a donativos. Dos profesores de la Escuela de Magisterio de Oviedo acaban de editar un libro titulado Drogas, la cura y el cuerpo, una aproximación a las drogodependencias desde la educación física.
En él han estudiado el efecto del deporte en la desintoxicación del consumo de estas sustancias nocivas. Ambos abogan porque el deporte se incluya en los programas de deshabituación a las drogas. Y cuando hablamos de drogas habría que incluir también algunas que algunos no consideran como tales, el alcohol o el tabaco. Además de estas, sobre todo los jóvenes tienen un falso concepto de drogas amigas con el hachís o con la cocaína, por lo que los autores del libro invitan a reflexionar sobre este fenómeno social que tan negativos efectos tienen entre quienes los consumen y entre la sociedad en general también. Hablamos con José Ramón Bahamonde, que es profesor de la Escuela de Magisterio de Oviedo y uno de los dos autores de este libro. José Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, en principio explícanos un poco en qué consiste este libro y cómo se fragua, cómo se llega a editar este libro que has traído. Sí, nosotros en principio, pues bueno, llevamos varios años trabajando en el tema de las drogodependencias. Yo particularmente, pues bueno, cuando realicé los estudios de educación física en Lérida, pues trabajé 5 años en la prisión de Lérida en los módulos de toxicómanos, y ahí pues ya se hizo algún estudio sobre la importancia que tiene la actividad física un poco en la prevención, en la rehabilitación de este fenómeno, ¿no? Luego ya posteriormente aquí en Asturias, pues en Proyecto Hombre, pues tuvimos una colaboración importante, intentamos pues llevar un poco la práctica física a la rehabilitación en los diferentes programas de Proyecto Hombre, y ahí nos dieron la posibilidad de hacer una tesis doctoral, que fue lo que dio pie un poquitín a luego a publicar el libro, gracias a que los alumnos de la Escuela de Magisterio pues nos incitaron un poco a ello, ¿no? Porque la idea no era hacer un libro, pero bueno, al final salió un manual pues un poco para buscar la idea de la prevención también, no solo de la rehabilitación de la drogodependencia a través de la actividad física, sino que también sea pues bueno, una manera de poder ocupar el tiempo de ocio adecuadamente para los jóvenes, ¿no? Hasta ahora se había hablado de que el deporte se podía utilizar como método preventivo contra la droga, ocupaba el tiempo libre de los jóvenes y por tanto no se dedicaban a beber o a tomar otro tipo de drogas, pero ahora vosotros habláis también de que con el deporte se puede uno ayudar a desintoxicarse, a dejar las drogas. Sí, es una de las terapias, aparte de las otras muchas, que evidentemente hace falta pues mejorar todos los componentes de autoestima y de personalidad del sujeto, ¿no? Que es, pues, probablemente con los años de consumo pues están bastante deteriorados. Entonces la actividad física, pues bueno, es una manera, como otras muchas, de poder ocupar el tiempo libre y de ocio que podrán tener en el futuro. En el momento de la rehabilitación, evidente, también hay muchas actividades que se desarrollan a nivel terapéutico, y la actividad física pensamos que tiene que ocupar una parte también, pues bueno, más o menos importante dentro de esa rehabilitación, sobre todo como futura prevención, porque no hay que olvidar que bueno, la gente que se rehabilita, pues mucha gente en determinados momentos vuelve a recaer, vuelve a consumir determinadas drogas en algunos momentos, y entonces bueno, el saber ocupar el tiempo libre, el tiempo de ocio es importante como factor preventivo fundamentalmente. Quienes consumen droga aseguran que buscan sentir emociones fuertes a través de estas. Sí. ¿Cómo pueden evitarlas a través del deporte, por ejemplo? Hombre, muchas de las sensaciones que producen las drogas pues se pueden producir a través de la actividad física. Hay muchas prácticas deportivas, hay actividades incluso de riesgo y que pueden generar pues bueno, sensaciones bastante fuertes y gratificantes, pues en algunos casos, como muchas de esas drogas que se consumen. Entonces, la actividad física, de alguna manera, muchas veces los que estamos dentro de este mundo decimos, joder, es que el deporte es una droga, ¿no? Necesitamos hacer ejercicio físico, ¿no? Una vez que estamos. Pues bueno, de alguna manera es buscar una actividad pues bueno, que es saludable, como puede ser la práctica deportiva, de deportes, de actividad física general, o la que cada uno quiera buscar y encontrar y que le guste, por pues prácticas nocivas, como puede ser el consumo de cualquier sustancia, ¿no? Evidentemente hoy en día pues bueno, tenemos los jóvenes hoy en día, pues bueno, el alcohol, el botellón, todas estas cosas que siempre comentamos y hablamos, el hachís, se piensa que el hachís no hace daño, es el colegueo, el amiguismo y tal, pero el hachís, pues bueno, es 14 veces más tóxico que el tabaco, y el tabaco es muy tóxico. Parece que se ha cambiado de hábitos, ¿no? Antes era la heroína, ahora parece que hay más tendencia al hachís, como tú decías, al típico porro, o a la cocaína. Como que no fueran tan nocivos cuando no es así. Efectivamente, sí. A ver, todas las sustancias psicoactivas al final influyen precisamente en el sistema nervioso central y bueno, liberan ese tipo de sustancias que realmente, bueno, todos necesitamos de segregar y para encontrarnos mejor, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues mucha gente piensa que esas sustancias pues son, hoy en día como está muy de moda, pues la gente piensa que no tiene efectos, y bueno, los efectos pues a medio largo plazo son bastante devastadores, y hoy en día
Pues bueno, yo creo que la prevención a todos los niveles, institucionales, académicos y bueno, en la sociedad, pues tiene que, no tenemos que fomentar precisamente el que cómo se debe consumir mejor, ¿no? Lo que se tiene que fomentar es que no se consuma realmente. Hablamos de cómo utilizar el deporte de forma preventiva o para desintoxicarse de la droga, pero claro, luego uno ve, por ejemplo, el Tour de Francia, sí, o la relación que tienen las drogas a veces con el deporte, y nos tira por tierra, sí, completamente lo que decimos. Sí, hombre, evidentemente, y eso pues bueno, para el deporte pues es algo negativo, pero bueno, siempre hay que pensar que ahí son determinadas personas. Estamos hablando de deporte de alto rendimiento también. El deporte de alto rendimiento no tiene nada que ver con el deporte salud. Con el deporte ocio, disfrute, son actividades, pues bueno, un poco diferentes, hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Y no todo el mundo se dopa, evidentemente, hay mucha gente que lo que pasa es que siempre pagan justos por pecadores. Pero parece que sí, que la alta competición está ligada al consumo de algún tipo de droga. Está ligada muchas veces, sí, pero bueno. Un fumador simplemente de tabaco también, sí, puede utilizar el deporte para... Sí, bueno, hay mucha gente que fuma y hace actividad física. El problema es que, bueno, el parece tabaco incompatible, también, ¿no? Parece incompatible, pero no, y realmente, pues bueno, es que la gente cuando empieza a consumir drogas no empieza directamente por la cocaína o por el hachís, o sea, se empieza por el tabaco y por el alcohol, y hoy en día, además, a nivel preventivo, tenemos que pensar que cada año se están reduciendo un poco las edades de comienzo de consumo. Los jóvenes empiezan los adolescentes empiezan a los 11, 12 años ya a consumir. Entonces tenemos que pensar que bueno, la sociedad del futuro, hoy en día la cocaína es una de las sustancias, aquí en España es el país de Europa, me parece, que más cocaína. Sí. Entonces, bueno, nos tiene que hacer pensar realmente, ¿no? Y hay que buscar alternativas, ¿no? a esa... ¿Están bien planteadas las campañas institucionales contra la droga? ¿Veis vosotros que quizá deberían promover otras iniciativas que hagan, sobre todo preventivas, sí, en el consumo de drogas? Hombre, realmente se han hecho muchas cosas desde el punto de vista de la prevención. La noche es tuya, sí, abierto hasta el amanecer, todas estas bueno, pues asociaciones y esta forma de plantear el ámbito de la prevención, yo creo que ha surtido efectos positivos. Pero bueno, hay veces que se hacen campañas que o sea, no lo entiendes por qué se incita a consumir mejor ciertas cosas, porque realmente lo que hace falta es intentar prevenir y que la gente no consuma, y de hecho las campañas de prevención tendrían que ir un poquitín más en el camino de dar información de realmente los efectos que producen a medio y largo plazo, porque evidentemente a corto plazo pues bueno, hay cosas positivas que ofrece la sustancia, evidentemente, si no se tomaría, ¿no? Pero es que a medio y largo plazo hay muchos efectos negativos para la salud y para el ámbito relacional, el ámbito de la familia, de los amigos. Es decir, que bueno, yo creo que no somos realmente conscientes del problema, ¿no? La droga legal, además, en este caso más fácil de conseguir, sigue siendo el alcohol. Incluso para los menores es relativamente fácil conseguir alcohol. Muy fácil. De hecho, bueno, pues vemos muchas veces noticias en el periódico todos los días, casi todos los días salen noticias sobre diferentes drogas, ¿no? El tabaco y el alcohol, tenemos que pensar en eso de mano inicialmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son las sustancias realmente que más matan, además, pero son permisivas, son las llamadas, pues bueno, drogas blandas, ¿no? Sí. Como decir. Y bueno, pues son las sustancias donde se comienza a consumir, con las que comienzan a consumir los jóvenes, y luego pues en el futuro, pues bueno, evidentemente hay algunos que se dejan llevar por las circunstancias, por el ambiente, por los amigos, y que bueno, pues también la personalidad de muchos jóvenes pues es de buscador de nuevas sensaciones, de nuevas alternativas, y bueno, tenemos que intentar pues buscar otro tipo de alternativas que no sea el hábito insalubre, ¿no? de consumo de sustancias, y poder ofrecerles otro tipo de alternativas. Es decir, es que el salir por la noche no implica tener que ni tomar alcohol ni tomar otro tipo de sustancias. Es decir, puedes pasártelo perfectamente bien buscando. Lo que pasa es que, bueno, todos hemos tomado nuestra copa y todos alguna vez nos hemos pasado un poco bebiendo, pero el problema no es el problema es el abuso de las sustancias. Y hay sustancias que hay que decir que no. O sea, los jóvenes y las personas tienen que saber decir que no
a muchas cosas de mano ya directamente, sin probar, porque la gente piensa que, bueno, voy a probar y no por me va a pasar probar, nada, pero es que por tomarte una copa de vino, una copa de... pues por la noche puedes salir y puedes tomarte una copa y no pasa nada. El problema es cuando tomas 15 copas y solo haces un día, sino 5 días, y al final el uso se convierte en abuso y ese es el problema. ¿El libro vuestro a quién va dirigido fundamentalmente? El libro nuestro pues va dirigido un poquitín a... Bueno, fue una iniciativa tanto de Pedro Carlos, mi compañero, el psicólogo con el que publicamos el libro, y mía, a través de la tesis doctoral que hicimos en Proyecto Hombre, gracias a ellos, una investigación que ha sido bastante rigurosa en la comunidad terapéutica de Antromero, en Candás, y allí pues hicimos un estudio sobre la influencia de la actividad física, no solamente en los parámetros físicos de capacidades físicas, fuerza, resistencia, flexibilidad, etcétera, sino en, bueno, un poco la mejora a nivel de autoestima, de aspectos de depresión, aspectos de personalidad. Se hicieron entrevistas en profundidad, se hicieron pruebas físicas, y a partir de ahí pues bueno, intentamos hacer que el estudio fuese un poquito una vía para que, bueno, pues los alumnos, en este caso de la escuela de magisterio, los alumnos que cursan la asignatura de drogodependencias, que damos pues tanto Pedro como yo, pues que intentasen pues ver un poco la importancia que tiene la actividad física en la posible mejora de esa rehabilitación, y bueno, pues darles unas vías para que, bueno, conociesen un poquito más de cerca el problema de las drogas, pues las diferentes sustancias, las causas, los efectos a medio o largo plazo que producen las sustancias, y luego pues bueno, dar un apunte sobre una parte que puede ser la terapia, que es la actividad física, ¿no? Por tanto, va más dirigido a esos alumnos, me imagino. Sí, en general, pues bueno, hacemos ahí determinadas propuestas de intervención, una propuesta específica de intervención en Proyecto Hombre, la importancia de las recaídas también, que es otro de los capítulos importantes del libro, es decir, hay mucha gente que sale de las drogas, pero bueno, recae. Sí. Es difícil que una persona pues bueno, salga y deje de consumir completamente. La gente pues bueno, pues puede consumir sustancias, pues a lo mejor el tabaco es una de las terapias que bueno, ayudan a salir también, ¿no? ¿Y cuando eso ocurre, cuando se produce una recaída, eso que que hay que volver a empezar desde cero? No, nunca se empieza desde cero, porque bueno, ya tienes un trabajo hecho, pero bueno, hay una parte importante del programa ya realizado, y bueno, es trabajar un poquitín, pues bueno, sobre todos aspectos de su estructuración, sobre todo personal, y que producen a nivel familiar. Es muy importante también el apoyo, la ayuda familiar, y sobre todo el entorno, ¿no?, en el que un poco se va a desenvolver el sujeto que ha salido del problema, es decir, la ayuda no solamente social, sino del ámbito relacional de la persona, ¿no? Esa quería que fuera la última pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué les decimos a los padres, ¿no?, a la familia? Hemos hablado de autoridades, de lo que deben hacer, lo que no, pero los padres, ¿cómo pueden? Los padres tienen que ser, pues bueno, hay que actuar evidentemente con un control, pero los padres tienen que saber también cuál es el problema, conocer del problema, es decir, la prevención parte desde todos los ámbitos y desde la familia lo primero. Es decir, la prevención no puedes esperar a hablar de las drogas con los niños cuando tienen 11, 12, 13 años, porque hoy en día la cantidad de información que se recibe, es decir, yo con mi hijo de 4 años hemos hablado de lo malo que es el tabaco, porque el humo le molesta porque no le gusta, y porque además le impide, por ejemplo, correr, que le gusta mucho. Ya hemos hablado de drogas. Es decir, hablar de drogas no es decir un día, oye, siéntate aquí que te voy a hablar de lo malo que es esto y lo otro. Y no cuando ya ha venido el problema muchas veces, ¿no? Cuando se descubre que está. Efectivamente. Yo creo que hay que hablar, pues hay momentos, con lo que dices, pues el Tour de Francia, pues te sale, pues mira, pues eso no es bueno. El hablar el deporte te puede gustar, pero la alta competición y el pues que te inyectes o que te tomes sustancias que son prohibidas realmente, pues eso, y hay muchos momentos para hablar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la familia, y evidentemente las instituciones pues tienen mucho que aportar, ¿no? Muy interesante lo que ha venido a contarnos hoy José Ramón Bahamonde, que es profesor, decíamos, de la Escuela de Magisterio de Oviedo. Gracias por venir a contarnos todo esto y por venir a hablaros de vuestro libro. Muchas gracias. Un saludo. Estamos de vuelta ya después de la publicidad. La fiebre del oro ha llegado una vez más a Navelgas. Esta localidad del occidente asturiano acoge hasta el próximo domingo el Campeonato del Mundo de Bateo, en el que participan más de 600 personas. El concejo de Tineo recupera así su tradición aurífera, que mantiene desde la época de los romanos. La historia de Navelgas, de hecho, ha estado ligada desde tiempos inmemoriales a la fiebre por encontrar oro en sus ríos, y aunque ahora las pepitas de oro se introducen de forma artificial, los participantes en esta edición del Campeonato del Mundo le ponen la misma pasión
que los pioneros que comenzaron a batear en la zona buscando el preciado metal. En total 600 participantes que vienen de 20 países con el deseo de ganar el campeonato y que en este caso no se meten en el río para no dañarlo, sino en una pileta de agua para en solo 15 minutos encontrar en un cubo con arena un número determinado de pepitas. Más que una competición, este mundial es una fiesta para Tineo, que estos días está repleto de turistas atraídos por el bateo y también por los mercadillos y verbena que se ha organizado para acompañarlo. Y para los que buscan otras alternativas turísticas, y a pesar de que el día ha estado nublado, la playa del Arbellal en Gijón ha albergado la segunda etapa de la gira española de Moviplaya, un evento lúdico y deportivo que este año celebra su 12ª edición. Así, el Arbellal contó con diversas actividades como un futbolín humano, concurso de toques, pilates, lanzadera de balones o sesiones de aeróbic. Además, los asistentes han podido disfrutar a pie de playa de las últimas novedades en videojuegos, poniendo a disposición del público las consolas Wii o la Nintendo DS. La cita, en ediciones anteriores, ya contó con la participación de 180.000 personas en toda España. Los turistas, que aunque no hizo tanto calor como el resto de la semana, se acercaron a esta playa, pudieron participar además en el sorteo de diversos regalos. Su objetivo es promocionar una actividad que corre peligro de extinguirse, la trashumancia, aquellos que en la única compañía de su ganado recorren cientos de kilómetros. Así surgió una exposición fotográfica que hasta el día 30 de este mismo mes de julio puede verse en el auditorio y que patrocina el Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias. Pastores nómadas trashumantes, que así se llama la muestra, está integrada por reportajes fotográficos de Pablo Balbontín, Eduardo Díaz, Teresa Ibáñez, Francisco Márquez y Tino Soriano, premiado por la World Press Photo. Las 48 fotografías tienen en común una presencia de pastoreo tradicional, además de pastoreo de montaña. Tratan de mostrarnos cómo vive un colectivo que, a pesar del desarrollo industrial, sigue existiendo en zonas de Irán, en la India, pero también incluso aquí en los picos de Europa. La entrada es libre y puede verse durante todo este mes de julio en Oviedo, aunque posteriormente pasará por otros lugares como Benia de Onís, Llanes, Gijón o Cangas del Narcea. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo ven, se ha estropeado un poco la semana y para mañana la Agencia Estatal de Meteorología prevé en Asturias intervalos de cielo nuboso, con predominio además de cielos muy nubosos a partir sobre todo del mediodía y precipitaciones débiles o localmente moderadas, preferentemente a partir del mediodía y posibles tormentas por la tarde. A pesar de ello, las temperaturas no van a sufrir demasiados cambios. Las máximas en Avilés, en Gijón o en Oviedo en torno a los 22 o 23 grados. Las mínimas en torno a los 15 o 16 grados. Pues nada más, nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que despedirnos, pero ya saben que si se quedaron con sed de más noticias, pueden saciarla en cualquier momento a través de nuestra página digital, donde está toda esta información y mucha más. Gracias por la atención prestada. Mañana volvemos a las 20:30 horas. Hasta mañana.